Comentábamos el profesor Luis Córdoba y yo que la oposición política hoy ha sido intensa, agresiva en las críticas al discurso del presidente Luis Abinader, a la rendición de cuentas y fundamentalmente la oposición que encabezan la Fuerza del Pueblo y el PLD. Eso han sido duros. ¿Cuántas entrevistas he visto yo hoy? Y aquí está, entérate con ella, aquí está Raúl Martínez, ex fiscal de Santiago, ex gobernador de Santiago y secretario nacional de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo. Tiene una compañera aquí, Raúl Martínez. Valiosa compañera. ¿Verdad que sí? Don Raúl. Bueno, buenas noches, como siempre un privilegio. Teníamos tiempo que no pasábamos por aquí. Sí. Siempre es un placer compartir con ustedes y con la legión de seguidores que tiene este programa, que siempre hace grandes aportes al debate en la República Dominicana. La posición de la Fuerza del Pueblo no es muy débil en torno a los incumplimientos del presidente Luis Abinader. Esa es la mayor crítica de ustedes. Eso no es muy débil en términos de oposición. Evidentemente que no, porque lo primero que tiene que contar un jefe de Estado en cualquier sociedad democrática es con credibilidad. Okay. Si su credibilidad no está, es muy difícil que pueda liderar efectivamente el país y poner en marcha políticas públicas en beneficio colectivo. En el caso del presidente Abinader, la verdad es que si uno examina su rendición de cuentas del año pasado y observa muchas promesas que se hicieron y el desempeño de este año está ahí, y uno nota que esas promesas no fueron cumplidas y que de hecho en algunos casos ni siquiera vuelve a referirse a ellas en futuras alocuciones públicas. De forma tal que la crítica es absolutamente legítima. El presidente de la República encabeza un gobierno que se caracteriza por prometer mucho y cumplir poco, por decir que va a hacer una serie de cosas y no hacerlas después. Y eso evidentemente que mina su credibilidad, de forma tal que es un señalamiento absolutamente legítimo que hace la Fuerza del Pueblo, junto a otras observaciones que tenemos. Porque a uno le parece que el presidente vive como en un mundo de fantasía, cuando observa o lee o escucha el discurso que él pronunció. Un presidente que te dice que la República Dominicana tuvo cifras récords en la cosecha de los productos de primera necesidad. Sin embargo, cada vez más se encarecen en el mercado. El presidente Abinader tuvo, digamos, en su discurso una parte donde señaló que el gobierno ha tenido que intervenir para bajar, por ejemplo, el precio del plátano. Porque si no lo hacía, los productores iban a quebrar. Pero resulta que el plátano tiene una elevada cotización y está cada vez menos al acceso de quienes menos tienen. De forma tal que se trató de un discurso populista, de un discurso que parecía más bien un discurso de campaña, un discurso proselitista, y que intenta entusiasmar al mercado electoral con promesas sobre futuros proyectos. Sin embargo, ya tiene 18 meses en el poder y no ha cumplido fundamentalmente con la gran mayoría de las cosas con las cuales se comprometió, tanto en la campaña como en su discurso de asunción del poder. Pero yo estoy observando que las críticas a la rendición de cuentas del presidente Abinader, que se trata de el inicio de una ofensiva de oposición que terminará en el 2024, intensa y agresiva por parte de ustedes. Intensa, agresiva, siempre velando por los mejores intereses del pueblo dominicano y constructiva, porque el presidente Fernández siempre se ha caracterizado en su ejercicio como líder de la oposición de tratar de, en algunos momentos, de cooperar
con los emprendimientos que desarrolló el gobierno, por ejemplo, con el plan de vacunación, porque se trataba de una iniciativa y de una necesidad que tiene el pueblo dominicano y nosotros no podíamos cerrarle la puerta a eso. O sea, ejercemos una oposición vigorosa, enérgica, pero a la vez constructiva y propositiva, ¿verdad? Yo creo que es interesante, Juan, también pensar en no solo en lo que el presidente dijo, sino en lo que el presidente no dijo. Por ejemplo, el presidente se había comprometido a presentar un proyecto de ley de hidrocarburos para modificar la fórmula, el cálculo, a los fines de que el expendio de combustible sea menos lesivo para el consumidor, temas al alcance del consumidor. Él no se refiere a eso. ¿Dónde ha estado la falla del presidente Luis Abinader en que con sus buenas intenciones ha prometido más de lo posible? Bueno, ha prometido demasiadas cosas con pocos recursos en las manos, pero también hay un tema de la capacidad de gestión. Yo no solamente percibo que se trata de una cuestión de limitaciones de recursos, sino también de falta de capacidad de gestión. Uno nota un gobierno caótico, anárquico, donde los funcionarios no tocan, digamos, la misma melodía del director de la orquesta muchas veces. Sí. Es un grave problema que tiene el gobierno en ese sentido y nosotros como oposición tenemos naturalmente la responsabilidad de señalarlo. El presidente se comprometió, Juan, por ejemplo, a presentar una iniciativa de ley de fideicomisos públicos porque pretende, bajo el esquema del fideicomiso público, que es una figura de muy precario fundamento normativo en el ordenamiento jurídico dominicano, pretende impulsar una serie de proyectos de interés general y de políticas públicas importantes. Y todos nos quedamos esperando que él cumpliera con esa promesa. Lo dijo anteriormente que para el 27 de febrero iba a presentarse ese proyecto de ley. Sin embargo, no se refirió a eso en el discurso tampoco. Es decir, hay una brecha preocupante entre lo que el presidente dice y lo que efectivamente hace. Y eso genera desconfianza y eso mina la credibilidad del gobierno. Hay, sin embargo, la Constitución, usted que es muy buen abogado y conocedor de esa materia, manda al presidente como jefe de Estado a cumplir con una serie de requisitos. Se quedaron eso, es decir, muchas de las críticas que son hechas por políticos van a lo que te da rentabilidad política, que no se ha hecho, que se hizo y demás. Ahora, en el formalismo de lo que debió haber hecho el presidente, ¿cumplió con rigor el proceso de rendición de cuentas? Es decir, ¿qué se hizo, con cuánto se hizo? ¿O ese es un aspecto que ya el populismo lo subsana o lo deja de lado? Es que a mi modo de ver, él ofreció información muy limitada con relación a los supuestos logros que él pretende exhibir. Hay escasa información en relación con montos de inversión, en relación con los procesos que tienen que ver de transparencia y control para el uso de los fondos públicos. Yo pienso que desde ese punto de vista el discurso es deficitario. De todas maneras, digamos que más bien estuvo orientada la locución a generar esperanza hacia el futuro, como han sido, digamos, los discursos que él ha presentado desde que asumió el poder, prometiendo cosas de cara al futuro. Pero ya es el momento de que él empiece a presentar resultados tangibles, concretos, y eso es lo que no tenemos. Hay la impresión de que el expresidente Leonel Fernández hace una oposición prudente, sosegada, de propuestas, reconociendo las cosas positivas del gobierno, criticando las cosas negativas, pero eso es él. Pero que ustedes, entonces, los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, son implacables con el gobierno. El presidente Fernández, como líder de la oposición, tiene un papel que jugar. Yo te estoy hablando de que tú, Izquierdo, Otañez, Demóstenes y todos los santiagueros son durísimos con el gobierno y Leonel es suave. ¿No es así? Yo pienso que el presidente es bastante enérgico señalando también deficiencias que tiene evidentemente el gobierno. No sé si tú recuerdas que recientemente se refirió a la manipulación de las estadísticas del gobierno sobre el desempeño de la economía a partir de datos ofrecidos por el Banco Central. Eso es una crítica enérgica al gobierno. Lo que pasa naturalmente que es una cuestión de estilo. Sí. Quizás
hay, digamos, voceros que tienen una manera de decir las cosas que se ve, digamos, más estridente. El presidente tiene su forma de hacerlo. Pero él como líder de la oposición también tiene que ejercer ese papel con prudencia, con racionalidad, porque el país atraviesa una situación muy delicada, fruto de la secuela de la crisis sanitaria, de la espiral inflacionaria que está afectando los bolsillos de los más pobres, y ahora de esta crisis internacional cuyas consecuencias son hasta ahora imprevisibles para la República Dominicana. Entonces, un líder opositor responsable, como lo es el presidente Fernández, tiene que siempre jugar su papel, pero sin estridencia, sin invitaciones a la crispación ni al desasosiego. La decisión del presidente Abinader de reforzar los programas sociales, de reformar la ley de hidrocarburos, de ampliar los programas como Bono Gas, todos esos programas, ¿eso es suficiente para neutralizar? Incluyen los programas de INESPRE, comedores económicos. ¿Eso es suficiente para neutralizar este proceso inflacionario que afecta a la mayoría de la población? Bueno, ese tipo de medidas van dirigidas, según él relata, habrá que ver si en el terreno se cumple con lo que él dice, porque vuelvo y te repito, no basta con que lo diga, es que queremos ver los resultados. Van dirigidos a grupos poblacionales vulnerables que reciben ese tipo de asistencia, pero hay una parte, digamos, mayoritaria de la población, muy especialmente la clase media, que va a seguir sufriendo los embates de la espiral inflacionaria que actualmente, digamos, lastima los bolsillos de los pobres dominicanos y de la clase media dominicana. De forma tal que nosotros creemos que esas medidas deben combinarse con otras que permitan, digamos, asegurar que esta elevación progresiva de los precios pueda detenerse y que pueda recuperar su valor los recursos con que cuenta la gente para comprar. Subsidios a los más pobres, es el anuncio, y es la vía hacia allá. Y entonces la gran inversión, facilidades a quien tiene el gran capital. La clase media, ese tramo, desprovista de los anuncios, por lo menos que hizo ayer el presidente. Fuerza del Pueblo es un partido de clase media, o sea, la franja donde más ciudadanos existe, es su target, vamos a decir. Hay críticas, ese es el nicho. ¿Qué se puede esperar de una oposición frente a una franja que hoy el presidente ignora en su discurso y está esperando alguna alternativa, alguna voz de esperanza? Bueno, en primer lugar, aclararte, Fuerza del Pueblo es un partido que incorpora personas de todos los estratos sociales, ¿verdad? Tiene militantes y dirigentes que provienen, como tú dices, de la clase media, pero también de las clases más humildes y, naturalmente, personas más pudientes. O sea que como partido político, nuestro propósito es poder proponer y luego cuando lleguemos al gobierno desarrollar políticas públicas que beneficien a las grandes mayorías, sin importar su extracción social. Eso es una diferencia fundamental con el actual gobierno del PRM, que es un gobierno que usted lo nota muy preocupado en cuáles son las necesidades de la oligarquía, de los que más tienen, y que de una manera u otra desarrolla políticas públicas que, si se quiere, tienen más impacto o más beneficio para los más pudientes. Nosotros eso nos preocupa. Yo pienso que eso es un elemento que ya caracteriza y representa al gobierno. Es una cuestión que el presidente Abinader se le va a hacer muy difícil separarse de esa imagen que tiene, de que es un gobierno de ricos y para ricos. Y yo pienso que eso se expresa en muchas de las políticas públicas que ponen en marcha. Pero la Fuerza del Pueblo tendrá tiempo para convertirse en una estructura lo suficientemente sólida que le permita en el 2024 competir con un adversario como la reelección presidencial y del otro lado el PLD. Es decir, hay tiempo antes del 24 para ustedes ser una estructura poderosa. Yo estoy convencido de que no para el 24, para el 23, Fuerza del Pueblo desde el punto de vista estructural va a ser el partido mejor articulado que tiene la República Dominicana. Es un partido que ha venido organizándose paso a paso, siguiendo un plan maestro
y ahora con la aprobación de sus estatutos y sus reglamentos internos, se aboca a la conformación de las direcciones medias y de base en todo el país. Y eso está ocurriendo en todo el territorio nacional. Es una estructura que de por sí ya es sólida. Y estamos convencidos de que esta estructura será absolutamente suficiente y será la garantía del triunfo electoral del compañero Leonel en el año 2024. Una estructura que va a estar mucho mejor articulada y organizada que la de la competencia, sin duda. Bueno, el expresidente Leonel Fernández hablará esta noche, a partir de las 10 de la noche. Va a dar una entrevista y los seguidores del expresidente Fernández están muy agresivos en este momento en las redes sociales, promoviendo la intervención del presidente de la Fuerza del Pueblo. Entonces, cuando el presidente Fernández hable esta noche, ya concluyó el proceso de evaluación de la rendición de cuentas del presidente Abinader, ya ustedes no tienen que seguir. Bueno, el seguimiento entonces ahora vendrá para ver las ejecutorias, porque la verdad que la evaluación del desempeño del año pasado, cuando uno contrasta lo que se prometió con lo que efectivamente se cumplió, es una evaluación muy mala para el gobierno. Vamos a ver qué ocurre en el año 2022. El deseo es que ellos puedan tener una gestión que realmente beneficie a las grandes mayorías nacionales, porque al final nosotros pensamos en Fuerza del Pueblo en clave de país, o sea, no en clave de nuestros intereses sectoriales. Muchas gracias, Raúl Martínez. Gracias, Juan Bonilla, hermano Córdoba. Perdió. Un fracaso, Córdoba. Es que hay apuestas que no se hacen. Y más cuando Nelly Mirabal está por el medio. Ustedes sí lograron ya restablecer relaciones. Jamás. Vamos al cambio de publicidad. Raúl Martínez, secretario nacional de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, esta noche con nosotros. Publicidad y en breve regresamos.